Buenas noches, estimados amigos, bienvenidos nuevamente a este tiempo de estudio presencial. Y pido mil disculpas que la clase pasada no pudimos grabarle por problemas técnicos, aunque fue un bonito tiempo de desarrollo de ciertos conceptos que debemos estar firmes en el conocimiento para poder entenderlos. Seguimos con el análisis introductorio de la Biblia, del libro de Génesis, porque si no entendemos el principio, no podemos comenzar por el final. Es decir, ocurre muchas veces de que estudiando la Biblia comenzamos por los libros del final y sacamos conclusiones que en realidad se contraponen con los principios originales. Hay un mandamiento que tenemos que tener muy en cuenta y si quieren podemos revisarlo. Vamos a pasar al texto, al libro de Éxodo, en donde están los mandamientos, ¿no es cierto? El libro de Éxodo 20. Vamos a tomar esta versión, que es la versión de la Biblia de las Américas. Y en realidad podemos usar cualquier versión. Todas las versiones, incluyendo la propia traducción en hebreo, todas las traducciones están extrayendo ideas del traductor, de lo que piensa el traductor que la Biblia dice. Cuando en realidad la Torá, especialmente, todos los libros que conocemos como el Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo, pero en un hebreo especial, el hebreo sin vocales, al que se le conoce como lengua de tartamudos. ¿Recuerdan que en alguna parte dice, y te enseñaré a hablar el lenguaje de tartamudos? Cuando habla del lenguaje de tartamudos, no está hablando de ese famoso lenguaje que ocupan ahora para cuando la gente se emociona mucho y comienza a dejar soltar la lengua sin saber lo que dice. Eso en realidad es una euforia emocional. La Biblia trata siempre de buscar meternos en la cabeza de que tenemos que aprender con inteligencia a controlar nuestras emociones. Las emociones son el más grande tesoro, pero tenemos que aprender a controlarlas para extraer ese tesoro bien pulido y que podamos expresarlo con orden y todo eso. Entonces, en realidad este lenguaje de tartamudos está simbolizado. No es en realidad el lenguaje hebreo sin vocales, está simbolizado por el lenguaje hebreo sin vocales, pero que se refiere a nuestra interioridad, la forma que tenemos para expresar las palabras, de tal forma que le hablemos lenguajes angelicales. ¿Cuáles son los lenguajes angelicales? Los lenguajes angelicales son el amor, la paz, la bondad, la mansedumbre, templanza, ¿no? Y el primero de ellos, inclusive el amor. ¿En qué lengua se expresa el amor? En todos los idiomas se expresa el amor, pero llega a un punto en donde decimos, no tengo palabras para expresar mi amor. Es ahí es donde comenzamos a entender que al faltarme palabras he alcanzado el infinito mundo divino con el que ya no tengo palabras para expresar, que inclusive las acciones que pueda hacer tampoco alcanzan. En
el libro del Éxodo comienza y dice, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Siempre hay un recuerdo, y esto es interesante, que dice, yo te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y cada vez que leemos esto, que el Creador nos recuerda que Él nos ha sacado de Egipto, ¿de qué en realidad tenemos que acordarnos? ¿Qué nos ha sacado de las estrecheces, de los sufrimientos, de la tierra de esclavitud? Y cuando decimos de la tierra de esclavitud, ¿qué significa? Esclavos del pecado. La tierra de esclavitud, ¿sí? La tierra. Sí. Cuando habla de la tierra siempre se va a referir a nuestra interioridad, al corazón del hombre. ¿Bien? No tendrás otros dioses delante de mí. Bueno, esto es un poco infantil, digamos, pero pese a esto, algún momento vamos a entender que esta frase, este mandamiento medio infantil es uno de los más complejos de entender. Y ahí viene, ¿no? No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué significa esto? Ahí estamos fritos si es que aplicamos este texto literalmente. Bueno, lo que está arriba en el cielo no conocemos, aunque los científicos ahora han puesto telescopios muy potentes, inclusive hay uno que está en el espacio tomando imágenes de lo que llamamos los cielos. Galaxias. Y de las galaxias. Tenemos imágenes de eso y no dice, no hagas imagen. Es decir, no hagas fotos. Dejémoslo inconcluso eso, pero sigamos. Ni abajo en la tierra. Y aquí tenemos un montón de fotografías de personajes, de plantas, de ciudades, etcétera, y dice, no te hagas imagen, ni semejanza alguna, ¿no?, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es decir, todas las películas que vimos acerca de Jacques Cousteau, como nos mostraba el fondo submarino, los peces, los tiburones, ¿no? Hay hermosas fotografías de eso, de cómo crecen las algas marinas, los corales, los hermosos peces de colores en los corales. Dice, no te hagas imagen. ¿Estamos transgrediendo ahorita este mandamiento? Primero, hermano, en esa parte no sería que estamos idolatrando, porque no estamos adorando. No, espérenme un segundo. Aquí dice textualmente. ¿Qué dice? Que no, no más imágenes. Te harás imagen ni ninguna semejanza. Aquí dice, en esta versión no te harás ídolo. Bueno, quizás por eso usted tiene la razón, pero vamos a comparar las diferentes versiones. La Biblia Castilian dice, no te harás ninguna imagen esculpida. Bueno, ¿qué significa? A los famosos escultores que tallaban imágenes. No estoy hablando de dioses, estoy hablando de la imagen de David, la imagen de una serpiente, la imagen de cualquier cosa, ¿no? Un escultor estaría transgrediendo este versículo. Veamos. No te harás de escultura ni imagen alguna. Veamos otro. No te harás ídolo. Bueno, quizás hacer ídolo es sí. En la Biblia del oso, que es la base fundamental de la Biblia Reina Valera, de la traducción Reina Valera. La Biblia del oso es supuestamente una de las versiones más fidedignas
traducidas del hebreo y del latín, perdón, del griego. Esta Biblia del oso dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las aguas. Es decir, ahora no podríamos, si tuviéramos que aceptar literalmente este verso, no podríamos ni siquiera andar con una cédula de identidad. ¿Por qué? Porque en la cédula de identidad está mi foto, mi imagen. ¿Ah? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere este verso? De nada, dice ahí. De nada. De nada. Entonces, veamos, vamos para ello a nuestra referencia, lo que se conoce como el árbol de la vida. Y de hecho, repasemos un poquito, por un momento regresemos. Voy a poner, estamos conectados al internet, ¿sí? Y en el internet, pongamos aquí, hacemos una búsqueda y ponemos árbol de la vida. Si en el internet ponemos árbol de la vida y ponemos las imágenes del árbol de la vida, ¿sí? ¿Qué obtenemos? Obtenemos imágenes de arbolitos. Algunas que son esculturas, trabajos artísticos, etcétera, pero que no difieren en la forma, en realidad, de un árbol. ¿Sí? Son árboles. Este que vemos aquí, quizás se ven las raíces a la vez que las ramas. De allí se tomó un símbolo de uno de los sitios cabalistas para dar a entender que el árbol, en realidad, este árbol está invertido. El árbol que nosotros estudiamos es un árbol al que le vemos las ramas y las raíces están ocultas, pero esas raíces no están ocultas en la tierra, sino están ocultas en los cielos. ¿Por qué? Porque las ramas les vemos aquí con nuestros propios ojos y las raíces no le vemos, están ocultas en la divinidad. Esta como una explicación, pero si es que nosotros ampliamos la búsqueda, somos un poquito más específicos, ponemos árbol de la vida hebreo y vamos a ver que las imágenes cambian completamente. Los árboles ya no son árboles. Los árboles ahora son unas estructuras especiales que describen los mundos espirituales. Es decir, pregunto, y estas imágenes, ¿quiénes son los que las traducen, por decir así, como están? en realidad todo esto es pensamiento hebreo. Los mismos personajes que fueron contribuyendo con las escrituras, con lo que fueron escribiendo ahí, conocían estas estructuras y no solo esto, conocían la geometría, conocían las matemáticas. Por eso es que en la Biblia aparecen un montón de datos son simbólicos, matemáticos, que a veces los pasamos por alto. Por ejemplo, uno de los que recién habíamos estado mencionando, ¿por qué cuando a Yeshua o a Jesús se le acercan y le dice, maestro, debo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿7 veces? 70 veces 7. Y él le dice, no solo 7 veces, 70 veces 7. ¿Y qué hacemos con ese número? Nunca lo hemos analizado. Pero en realidad, cuando utilizamos el número como tal, podemos extraer la información adecuada. Y generalmente no le tomamos mucho en cuenta cuando hacemos las lecturas de la Biblia,
Vemos números por aquí, por ejemplo, los famosos números del Arca de Noé. ¿Alguien se acuerda los números del Arca de Noé? 350, 30. 350, 30. ¿Alguna vez leyeron en alguna traducción que alguien se tomó el trabajo de transportar esas medidas en codos a metros? ¿Para qué? Para darnos una idea de las dimensiones. Pero no se trata de eso. Los números están puestos ahí para darnos mayor información. Como el caso del Arca de Noé, con esa información sabemos de que está hablando no de un diluvio, está hablando de nuestra propia lengua. Entonces, cuando vamos a estas estructuras ahora, este famoso árbol de la vida es un árbol que pertenece al pensamiento hebreo. Es decir, para los hebreos, en este caso los judíos actuales, para los judíos que entienden y interpretan la Biblia en su interioridad, la Biblia es el fundamento para iniciar la búsqueda. Pero ¿qué hacemos con estos versos que en realidad son poemas y que están escritos en un lenguaje de tartamudo? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener ayudas para poder interpretar. Una de las primeras ayudas es las matemáticas. ¿Por qué? Al ser un poema, un verso tiene métrica. Tiene ritmo, tiene métrica, tiene números, al tener música, tiene compás, tiene una forma de cantar. Es decir, en un sentido, yo hablo de la electrónica. Tenía un aparato que se llamaba osciloscopio, y cuando se ve los daños del otro aparato, tienen como crestas. Exacto. O sea, son figuras matemáticas, Sí es. y las figuras matemáticas son estructuras numéricas que pueden ser expresadas. Por ejemplo, una onda como la que aparece en el osciloscopio puede ser representada por lo que se conoce por una serie de Fourier. Una serie de Fourier es una función que tiene diferentes numeritos que se les puede ir calculando, y mientras más se calculan los números de la serie, más exacta aparece la onda. Entonces, es decir, para entender la Biblia necesitamos la ayuda de otras ciencias de elementos, en este caso las mismas ciencias, las matemáticas, la física, la química, la geometría. Todas estas ciencias nos van a ayudar a entender lo que quiere decir la Torá. La Torá no es un libro solamente espiritual. No es un libro para estar todo el tiempo, Diosito mío, y cosas así. La Biblia es un libro de ciencia. La Biblia es un libro para estudiarlo en todos los aspectos de nuestra Biblia. La Biblia de nuestra vida. La Biblia nos debe hacer cada vez más inteligentes. Nos tiene que aprender a desarrollar el pensamiento, a abrirnos a muchísimas preguntas. Es como decir, la Biblia está llena de fórmulas. Exacto. Y esta es una de las más grandes bellezas de la Biblia, porque allí podemos detenernos a analizar un solo verso y nos va a tomar mucho tiempo y nos va a dar muchísima información en diferentes aspectos. Solo el verso 1 de Génesis 1 se puede extraer información, y en realidad es un resumen de toda la Biblia. Cuando extraemos toda la información de Génesis 1, sabemos el resumen de toda la Biblia. Entonces, este famoso árbol de la vida es una estructura básica que nos ayuda a interpretar el pensamiento complejo de toda la Biblia. Es decir, todo está estructurado de acuerdo a este famoso árbol de la vida. Entonces,
Esa es la forma. Estas, hay una variación dependiendo de cómo se analiza, pero este árbol de la vida es la base de todo este La escritura. conocimiento. Es decir, tomamos este árbol de la vida y le voy a ampliar este para que ustedes puedan ver. El árbol de la vida, obviamente, es un árbol de la vida judío, ¿sí? Y es lo que vamos a estudiar nosotros, ¿sí? Para poder entender lo que está hablando la Biblia, vamos a tomar justamente esta imagen y cada una de estas esferas tiene un nombre hebreo y lo vamos a ir traduciendo al español. Entonces, esta misma imagen la vamos a poner aquí. ¿Ah? Esta es nuestra base fundamental de estudio. Es decir, aquí están configurados o aquí se han puesto en forma de imagen las palabras que están escritas en forma de versos. Como decía hace un momento, cuando nosotros hacemos el rezo, lo que se conoce como la oración, cuando le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar, ¿qué dijo? Así van a orar ustedes. Padre Mira, nuestro que estás en los cielos. Entonces, si es que interpretamos de una forma simple y absolutamente literal el texto, Padre nuestro, ¿qué significa el Padre de todos nosotros? Porque somos sus hijos. Él es nuestro creador y por lo tanto es alguien que está arriba en los cielos. ¿En dónde están los cielos? La primera gran pregunta que tenemos ahora y ahora ciertas respuestas que hemos ido aprendiendo aquí en este espacio. Los cielos, como dije al inicio, no están allá donde los telescopios, grandes telescopios, el Hubble y todos esos, que están tomando fotografías a las galaxias, a las estrellas, a los agujeros negros, si es que los pueden tomar. Los cielos no son eso. como la lección anterior dice, estos son los cielos. Entonces, Arriba. ahí nos repetimos. Ahora, pero si, ¿cómo entendemos otro cuando dice que los cielos, al decir los cielos, está hablando en plural y dice que son 7 cielos? Todo eso lo Ahora, vamos a poder interpretar aquí. Aquí lo vamos a poder interpretar. ¿Ah? Vamos a ver que aquí sí hay 7 cielos. Pero para lograr entender esto, tenemos que irnos acostumbrando a este famoso árbol de la vida. El árbol de la vida es un árbol espiritual. ¿Ah? Y como nosotros hemos estado analizando, el primer verso debemos siempre recordar para poder referirnos a eso cada vez que nos topamos con este tema. ¿Qué debemos decir, por lo tanto? ¿Cómo debemos recitar el primer verso de la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, no tiene que ser un lere. Leemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Se acabó. ¿No? No hay. Comenzamos por esta idea. Siempre que recuerde esto, tenemos que volver a hacer esta mímica. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, eso es fundamental. Yo no estoy hablando mis palabras, no estoy hablando mi propia interpretación. Yo no me estoy inventando nada. Yo estoy repitiendo lo que la forma de estudio de los cabalistas judíos, de ciertos maestros que enseñan de esta forma. Y esto lo podemos repetir, podemos poner aquí los videos de cómo les enseñan los judíos a sus niños. ¿Qué deben interpretar los niños cuando dicen el principio creó Dios los cielos y la tierra? Ellos dicen, Bereshit bara Elohim.
Et Hashamaim Bet Haaretz. Es decir, no es nada nuevo que estoy inventando, estoy refiriéndome al pensamiento de los sabios, al pensamiento milenario. De paso aquí para recordar, cuando la Torá fue entregada, y ponemos estas comillitas de aquí, cuando la Torá fue entregada a Moshe en el monte Sinai, dice que le dio unas 2 tablitas y Moshe bajó con las tablas. Y al bajar Moshe del monte Sinai con toda la ley, ¿cuántas tablas tuvo que bajar? No solo 2. Hay un judío que dice, para bajar todas las tablas de la ley, debió haber subido al menos 20 burros. Pero se fue Moshe solito y una tabla de piedra no es cosa fácil. Todo esto es una alegoría. Pero cuando el Creador le entregó a Moshe las tablas de la ley, la Torah que le entregó se llama primeramente Matan Torah. Vamos a escribir por aquí, vamos a hacer todo esto, ahí registrando, ¿sí? ¿Sí? Hay 2 leyes. La primera es Matan Torah. A ver, perdón que tengo que corregir. Matan Torah. ¿Ya? ¿Qué significa Matan Torah? Para los que ya saben, a ver. Y la otra es Gufei Torah. Matan Torah y Gufei Torah. ¿Qué son cada una de estas? Matan Torah es el cuerpo de la ley. Matan Torah es el cuerpo de la ley, perdón, la literalidad de la ley escrita. La ley escrita, ¿sí? Y la otra ley es el cuerpo de la ley, Gufei, porque Guf es cuerpo, es el cuerpo de la ley o la ley oral. Entonces hay 2 Torás. La ley escrita es esta ley que al estar escrita tiene un número de letras. Está escrito de tal modo que tiene que ser copiado exactamente tal como está escrito. Número de palabras, etcétera. Y para eso sirven las matemáticas. Lo primero que sirven las matemáticas es para enumerar completamente todas las letras de la Torá. No tiene que faltar ni una ni sobrar una, ¿no? Entonces, esta ley escrita es lo que tenemos nosotros aquí con el famoso lenguaje de tartamudos. Está escrita en lenguaje de tartamudos. ¿Sí? Esta ley está escrita en lenguaje de tartamudos. Ahora, ¿qué es la ley oral? La ley oral es la interpretación de lo que está escrito. La interpretación de la ley escrita. Y yo debería en realidad poner así de la ley escrita, ¿sí? Conocida como las costumbres. Sí, de ahí se deriva luego el Talmud. Las costumbres, las tradiciones. ¿Por qué? Porque tiene que ir pasando de padre a hijo, ¿sí? Esto se va pasando como tradición. ¿Cómo debo interpretar Génesis 1:1 o cualquier verso de la Biblia? La tradición de boca a boca que va pasando de padre a hijo, ¿sí? Entonces, en realidad, desde el punto de vista hebreo, la una no existe sin la otra. Esto es importante.
La una no existe sin la otra. Es decir, si solamente hubiera permanecido la ley escrita, no tuviéramos forma de interpretar correctamente lo que está escrito. Y también se hubiera perdido. Sí, porque ¿quién entiende que Dios dice, vayan y maten? ¿Quién entiende que alguien queriendo hacer el bien va y hace algo en el templo y siendo los hijos de los sacerdotes del Creador, plum, habla en la tierra y les mata? ¿Quién entiende que sea el mismo Creador que ponga en el huerto del Edén el árbol para que coman y pequen? ¿Quién entiende que cuando a Moshe le dice, ven al faraón, porque no está escrito anda al faraón, sino está escrito ven al faraón? ¿Quién le dice ven al faraón? ¿Cómo? Ven significa ven a mí, ¿cierto? Ven, acércate aquí. Dice ven al faraón y anda, dile que deje ir a mi pueblo. No le dice ve. No, dice ven. Esto es, bo, utiliza la palabra bo, que es ven, bo de Bored. Pongamos por aquí para que podamos entender, ¿no? Cuando le dice al faraón, le dice bo, que está traducido como anda o como ve, y en realidad es ven. ¿Sí? Y bo viene de Boré. ¿Y qué es Boré? El creador. El creador, esto está traducido como el creador, que significa ven y ve. Ven y ve. Esto es Boré. Ven y ve. Entonces, todas estas interpretaciones, a esto iba. Le dice, ven al faraón y dile, deja ir a mi pueblo. Y despuesito le dice, mas yo endureceré el corazón del faraón. Explíquenme. ¿Cierto? Mas yo endureceré el corazón del faraón. ¿Para qué me envía a sacarle al pueblo de Egipto de donde el faraón, si él se va a encargar de endurecer el corazón del faraón? ¿Contra quién estoy luchando? Contra Dios mismo. ¿Sí? Entonces, la interpretación de todo esto no se puede realizar sin la ley oral. La Gufei Torah. No era para mostrar o demostrar cómo era él, en el caso de esto de decirle, para que no hubiese pensado Moisés a que de pronto le hubiese tocado hacer muchas cosas para recibir lo que... Cuando usted comienza a escudriñar estas cosas y, por ejemplo, sale esas ideas suyas, a eso se refiere la ley oral, la ley oral. Matan Torah, yo creo que parece, me equivoqué, estoy hablando al revés. Gufei Torah es la ley escrita y Matan Torah la ley oral. Es al revés, debo rectificar. Entonces, y esto podemos compararlo, ¿no? Vamos a compararlo aquí, vamos a poner en el internet, porque no me tienen que creer a mí, ¿no? Vamos a confirmarlo todo en el internet. Matan Torah. ¿Qué significa Matan Torah? ¿Qué significa Matan Torah? Es la tradición judía. Entonces yo, perdón, ahí me equivoqué. Y cuando dice Gufei Torah, Gufei, sí, deben rectificar ustedes. Y esto es lo interesante de aquí, son las leyes, el interior de la Torah, perdón, no, está bien. Los cuerpos de la Torah. Entonces sí, está bien. El interior de la Torah es Gufei Torah. Bien. Entonces no debemos preocuparnos de lo que estoy diciendo. Gufei Torah. ¿Y yo qué puse aquí? Ya, está bien. Entonces, ¿a dónde íbamos? Dice, no te hagas imagen de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Por lo tanto, volvamos a nuestra
estructura del árbol de la vida. Dijimos ¿qué es hacer imagen? No, en realidad no se trata de fotografías, ¿sí? Se trata de pensar que las cosas espirituales tienen una forma y son semejantes a nuestro mundo. Las cosas espirituales, cuando estamos hablando de cielos, es esto, aquí, veamos, entonces, vamos a poner, dibujamos. ¿Qué son los famosos cielos? Los cielos son la estructura del alma que corresponde a las facultades inteligentes. ¿Sí? A las facultades intelectuales. Lo vamos a poner por aquí. Facultades intelectuales. ¿De quién? A nuestras facultades intelectuales. Y esta estructura es nuestra estructura de cada uno de nosotros, pero también es la estructura del alma general humana. Si recordamos que el Creador dice en la Torá, está escrito, dice que el Creador creó al hombre, ¿no? Cuando dice que Dios creó al hombre, y podemos revisarlo, al crear al hombre, esta palabra hombre es la palabra Adán. Es decir, el Creador no está creando al primer hombre, a Adán, en realidad crea a la humanidad. Está creando la humanidad. Entonces, ¿cómo debemos interpretar este verso? Cuando dice, y creó Dios al hombre, ya vimos que el tiempo en la Torá no existe, no debe ser interpretado como algo que pasó hace 6,000 años, sino ¿cómo debemos interpretar? Debemos interpretar y está creando Dios al hombre o a Adán. Porque hay un alma general, el alma general de todos nosotros tiene la misma estructura como la que estamos mirando aquí, ¿no? Pero esta se puede dividir en cada una de nuestras árboles de la vida o le sumamos y es este. Ahora, desde el punto de vista del pensamiento hebreo, cada una de estas entidades que están aquí también tiene un árbol de la vida interior. Es decir, esto es una especie de fractal, porque cada uno de estos tiene un árbol de la vida chiquito y en ese chiquito cada una de esas esferas tiene otro árbol de la vida chiquito. Es como nuestro propio mundo. Cada uno de nosotros es un mundo completo y cada célula nuestra es una réplica de lo que somos. Por ello, una célula chiquita, un espermatozoide que se une a un óvulo, o el espermatozoide solo lleva toda la información de cómo va a ser ese bebé. Es decir, que aún una célula nuestra lleva impregnada toda la información allí de lo que somos. Por esto es que, por ejemplo, cuando quieren hacer la prueba de ADN de un muchachito que quieren saber quién es el papá, toman una célula, la saliva o el cabello, y hacen el análisis de ADN y comparan con la célula del papá y se dan cuenta que son igualitos y no hay dónde equivocarse. ¿Por qué? Con una sola muestra pequeñita sabemos cómo es lo grande. Entonces, este árbol de la vida es una forma de interpretar todo, interpretar nuestra alma, interpretar el alma general humana, por eso se le llama a Adán como que fuera una sola persona. Pero no es, es toda la humanidad. El Creador no hizo, sino que está creando, y por eso es el Creador.
Y por lo tanto tenemos que rectificar ese pensamiento que parece estar impregnado en la Biblia cuando dice, y creó Dios al hombre. Creó dándole una especie de temporalidad, y esa temporalidad nos lleva a creer que efectivamente cuando Dios terminó la creación y se cansó, se puso a descansar. Eso es hacer imagen. Entonces, ahora comenzamos con el tema, y recién nos estamos metiendo en el tema. Cuando hablamos, repetimos la oración. Avinu Sheva Shamayim, cuya traducción es Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, ese famoso Padre nuestro, que estás en los cielos, ¿qué nos lleva a pensar? ¿Qué nos lleva a imaginar? Clarito dice, mire, Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre está en los cielos. Está especificando, lógicamente. Está dónde especificando. Ahora, aparece el Hijo, y el Hijo vino ¿a dónde? ¿A dónde vino el Hijo? A la tierra. A la tierra. Se hizo humano como uno de nosotros, y por lo tanto ahora separamos al Padre que está en los cielos y al Hijo que está en la tierra. ¿En dónde están los cielos primero? Comenzamos a rectificar. Acordámonos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No se trata de esos cielos que están tomando las fotografías, los grandes telescopios, Los espacios. las galaxias, los espacios, la inmensidad del infinito, porque allí es tan grande y además es tan frío. Y en la cercanía de las estrellas, en las estrellas mismas, es el verdadero infierno. No se trata de esos cielos, sino de la espiritualidad, simbolizado por nuestra cabeza. No está diciendo que aquí físicamente están los cielos, no, que esto simboliza la espiritualidad, los cielos. Entonces, cuando revisamos esto, entonces, esta cosa de aquí, las facultades intelectuales, a estas facultades se les llama los cielos. ¿Sí? Los cielos. Ahora, bien. Y dice, los cielos y la tierra. Entonces, para eso, como habla de los cielos y la tierra, ahora la tierra son estas otras facultades, pero nosotros estamos compuestos de otras facultades, de las facultades emocionales. ¿Sí? Entonces aquí serían facultades emocionales. Bien. Por lo tanto, cuando la escritura habla de cielos y de la tierra, está hablando de términos espirituales. Esos términos espirituales corresponden a nuestras facultades intelectuales y a nuestras facultades emocionales. Y vamos descifrando poco a poco. Aquí dice en esta primera esfera de la derecha, vamos a ponerle del mismo color, en esta esfera de aquí, esta, dice Jochma. Dice Jochma, vamos a ponerle en algo un poco más grande, dice Jochma, y corresponde a la sabiduría, ¿sí? Pero algo más. Vamos a ponerle ahí Jochma, sabiduría, y corresponde al principio padre. ¿Qué es lo primerito que tenemos que entender de esto?
que es un principio. Principio es un concepto, ¿sí? Es algo espiritual al que le llamamos Padre, la Biblia lo llama Padre, pero corresponde a la sabiduría. ¿A cuál sabiduría? Primero. Cuando nosotros llegamos al mundo, a través de toda esa información que pasó nuestros padres a la primera célula que fui yo, esas dos células que se unieron trajeron el ADN con toda la información de padre y madre. Por lo tanto, eso que se ha venido pasando desde generaciones en generaciones, por muchísimas generaciones atrás, se ha ido acumulando información que viene y se pasa ahora al bebé. ¿Sí? Esa es la sabiduría acumulada. La sabiduría acumulada, a esa sabiduría acumulada de todas las generaciones de atrás se le llama el principio padre y que está en formación también. ¿Por qué? Porque estamos modificando esa información generación tras generación. La suma de todas esas inteligencias, de toda la sabiduría nuestra, porque recuerden, ese principio padre sería solo, en el caso particular mío, solo la mía. Pero la Biblia dice al hombre y está creando Dios al hombre. Por lo tanto, esta sabiduría es respecto de este árbol de la vida de todas las almas humanas, la suma de todas las sabidurías de la humanidad. Esa sabiduría que está creando. Y si recordamos por qué dice la Escritura que está creando esta sabiduría, porque está escrito en el libro de Proverbios, en hebreo Mishlei, está escrito, con sabiduría creó Dios los cielos y la tierra. Dice, en otro dice, y con sabiduría creó Dios los cielos y con inteligencia afirmó la tierra. Es decir, ¿con qué herramientas el creador crea? Con la sabiduría y con la inteligencia. Entonces, el principio padre de la creación, el creador, uno de los elementos creativos es el principio padre llamado sabiduría. Cuando conocemos esto, estamos eliminando esa imagen que tenemos de que el Padre que está allá arriba está ocupando un lugar en los cielos, es un viejito barbuchas que nos está mirando, viendo qué es lo bueno que estamos haciendo y lo malo que estamos haciendo para premiarnos o para castigarnos. No te hagáis imagen, ni ninguna semejanza. Ahora, este principio llamado Jochma, que significa la sabiduría, ¿qué es este de la izquierda? El de la izquierda es Bina, que es el principio madre y que es el entendimiento o la inteligencia. ¿Sí? El entendimiento y es el principio madre. Híjole, ahí nos metemos en un problemita porque ahora aparece una madre que no aparece nunca. Al menos en el Antiguo Testamento no aparece nunca. ¿Dónde aparece la madre? ¿Cómo? Aparece como la madre de Dios. La madre de Jesús. ¿No? La madre de Dios, ¿no le dicen? ¿Por de dónde aparece la madre de Dios? Precisamente aparece de ese desequilibrio. ¿Cómo es que en toda la Biblia hay un padre que se revela en el famoso Antiguo Testamento? Padre, Dios mío, y todo eso, ¿no? Un varón que de paso después aparecen dos varones o tres varones que comienzan a hablar con Abraham o con los patriarcas. Puro varones. ¿Aparece algún ángel femenino, alguna cosa media femenina en el Antiguo Testamento? ¿Dónde viene a aparecer el personaje femenino?
el Nuevo Testamento. Pero no es que aparece como la madre de Dios, sino que ante este desequilibrio, estos personajes que tradujeron la Biblia y formaron la Iglesia Católica dicen la madre de Dios. Y esto es una contradicción completa porque, a ver, Dios es el creador de todo. ¿Y cómo es que Dios tiene una madre? No importa, los católicos no le sacan a nadie que Dios tiene una madre, punto. ¿De dónde viene toda esta idea? De contradecir completamente el verso que leímos hace tiempo de Éxodo 20 que dice, no te hagáis imagen. Pero lo primerito que nos dicen y lo primerito que hacemos. No le dijeron a Adán, de este arbolito no comerás. Y lo primero que hizo, ¿quién tiene la culpa? La desobediencia. La desobediencia. ¿De qué desobediencia? El primero que le provocó a la caída es el mismo creador. ¿Para qué le puso el árbol? Le debió haber puesto el árbol allá lejos, no al frente de él, sino en una montaña, para que se demore por lo menos subiendo unas 4 horas, porque de acuerdo a la perspectiva literal, Adán tenía que esperar solo unas pocas horas para que se acabe el día sexto y venga el Shabbat y todo estaba arreglado en la literalidad. Entonces, si es que se demoraba subiendo una montaña, y por curiosidad iba a subir, si es que tenía que subir y ver el árbol y se comía, no avanzaba en realidad. Ese es el pensamiento. Los judíos se ponen todas las explicaciones posibles para determinar qué es lo que pudo haber pasado. Esto en cuanto al nivel literal. Pero no se trata de buscarle culpables, sino de entender adecuadamente la escritura. El plan del creador, ¿qué es? El plan del creador está configurado como la famosa historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, ¿qué pasó? El hijo pródigo era digamos, el hijo más querido. Siempre los hijos más pequeños son los hijos más queridos. Y el hijo pródigo le dice, papito, ¿sabes qué? Me voy. Dame la plata que necesito porque me voy. ¿Y qué le dice el padre? No, no te vayas, no te voy a dar. No. Bueno, mijito, toma. El plan es sí, ándate. Porque cuando un hijo está viviendo con el padre y el padre le quiere mucho y le pide algo, ¿qué le dice el padre? No te Toma. vayas. Está viviendo conmigo mi hijo, le quiero mucho y me pide algo. Papito, quiero tal cosa, toma. El creador sabe, dice que inclusive antes de que le pidiéramos, él sabe. Entonces, yo le voy a pedir algo y antes de terminar de pedirle ya me dio. Papito, quiero ser arquitecto. No te preocupes, mijito, aquí está el título. Eso algún momento provoca vergüenza en los hijos. Cuando dicen, no, pues yo no puedo tener todo el tiempo lo que mi padre me da. ¿Qué es lo que hay que hacer? Le admiro tanto a mi padre que le digo, ¿sabes, padre? Me voy de tu seno. Quiero ser lo que tú eres, pero por mi propia cuenta, por mi propio esfuerzo. Ese es un verdadero aprendizaje, cuando un hijo se da cuenta de la plenitud del padre y dice, quiero aprender a hacer lo que tú has hecho, por lo tanto me voy para yo desde lo más bajo ser como tú eres. Entonces, de alguna forma está configurada esta historia del hijo pródigo para que el ser humano se separe del creador, estando en la luz, baje a la oscuridad y allí comience de nuevo. El gran mérito está precisamente en eso, de que desde abajo pueda lograr todo lo que el Padre ha hecho. Mirando en la figura del Padre. Entonces,
es exactamente lo mismo que ocurre en el jardín del Edén. ¿Por qué el Creador le pone el árbol del conocimiento del bien y del mal? Precisamente como cuando una madre le pone un pastel al frente del niño, un pastel de chocolate recién hecho, y le dice, verás, mijito, ¿me cuidas de este pastel? Mientras yo voy y traigo tal o cual cosa, me demoro un poco, pero me cuidas y no le topas. ¿Qué ocurre si le dejan encargando a un niño un pastel? Poco a poco lo va a tantear. Se ha hecho experimentos de este pastel y hay niños que no se aguantan y comienzan a probarlo y ya se metieron en problemas. ¿Quién tiene en realidad la culpa en este aspecto? El que le deja. Entonces es algo intencional. La intención del Creador es de que nosotros bajemos a la oscuridad para de la oscuridad regresar a la luz. Es por eso que estamos en el mundo. Este mundo es un mundo de oscuridad. Entonces, nuestras facultades emocionales son el punto de oscuridad. Aquí, a estas facultades emocionales les vamos a llamar tierra, porque ya les llamamos cielos a la de arriba, y estas son las que están abajo, ¿cierto? Entonces, las facultades emocionales se llaman tierra. ¿De qué nomás no tenemos que hacer imagen? De lo que está arriba en el cielo. El famoso Padre no tiene una imagen, no tiene una figura humana, no tiene nada parecido, es un principio llamado sabiduría. La Madre es el entendimiento, ¿sí? Binah, y que tampoco tiene forma, es la inteligencia. Ahora, a esta tierra tiene, ahora son 7 esferas emocionales, y aquí hay ciertas estructuras que van más allá ahorita de la comprensión, pero por ahora vamos a decir, la tierra es nuestro reino, y el reino tiene muchos habitantes, muchas personas. A estas personas de aquí les vamos a llamar naciones. Cuando la Biblia habla de naciones, nosotros creemos y dice, id y predicad a todo el mundo por todas las naciones. ¿Y qué hacemos? Cuando nos dan esa orden, id y predicar a todas las naciones, salimos corriendo primerito a la esquina a predicarles a las naciones de allá, que las naciones del Creador quiere transformar a las naciones y todo eso, y vamos con el anuncio del Evangelio a todas las naciones. Cuando las primeras naciones a las que tenemos que ir a dar las buenas nuevas es a estas propias naciones internas, porque son muchísimas cualidades emocionales aquí que tengo que aprender a rectificar para extraer el verdadero tesoro que está guardado aquí. Entonces, además, ahora, aquí ya sabemos que hay un padre, hay una madre. ¿Dónde está el famoso hijo? ¿Ven? Vamos a dibujar al hijo, pero le vamos a dibujar de una forma que no está todavía completo. Vamos a poner del color propio. ¿Sí? El hijo, vamos a ponerle un poco más en el centro, el hijo es el que une los cielos con la tierra. Ha venido desde los cielos y está descendiendo a la tierra. Recuerden que otra vez la Biblia no es que vino y que va a venir, sino que estará viniendo, porque ya vino y vino desde el principio y va a seguir viniendo y seguir revelándose hasta el fin. Porque ¿de qué se trata el hijo? El hijo se trata de algo que se conoce como Da'at. Vamos a poner aquí en hebreo. Da'at. ¿Sí? ¿Qué es qué? ¿Qué es Da'at? El conocimiento. Y además
¿Qué principio es? ¿Sí? El principio hijo. ¿No? Entonces, ni el padre, ni la madre, ni el hijo son personas. Son principios. El principio del conocimiento es del hijo. El conocimiento que además es llamado la luz. ¿Sí? La luz del mundo. ¿Y qué hace la luz? Se revela, ilumina. Y la luz va transformando nuestra interioridad. ¿Cuál es la luz? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La luz entonces es su palabra, como está dicho en el Antiguo Testamento, ¿ok? La luz es su palabra, pero y ahora que si la luz era la palabra, ¿qué es el Hijo en el Nuevo Testamento? ¿Sí? Lo que llamamos el Nuevo Testamento. No dijo también Juan que él era el verbo y está traducido en algunas versiones como palabra. En el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Y también dice, en el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra estaba con Dios. Entonces, cuando la escritura habla de el Hijo, está hablando de la luz. Está hablando de la palabra, está hablando del verbo, pero no está hablando de un ser. No está hablando de una persona. No está hablando de algo físico. Todas estas son alegorías que deben ser interpretadas en el mundo espiritual. Ahora, ¿de dónde era que bajó el Hijo? Bajó, dice, no escatimando ser como Dios, no escatimando ser igual a Dios, bajó desde los cielos y vamos a poner ahora, vamos a interpretar esto. Que estando aquí en los cielos, ¿sí? Descendió, vamos a hacerle inclusive más gruesito esto, descendió desde los cielos, ¿a dónde? ¿A cuál tierra? Otra vez, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desciende la sabiduría, desciende la inteligencia desde los cielos. La luz que ha formado la sabiduría y la inteligencia, el conocimiento adquirido, desciende acá a la tierra. ¿Qué significa desciende a la tierra? ¿Para qué desciende a la tierra? Para llevar la luz. Para iluminar. Esa lámpara es a mis pies tu palabra. Tiene que manifestarse en mi camino, en mi andar. Entonces viene a iluminarnos aquí en la tierra, iluminar a estas naciones. Y este es el sacrificio que hace estando arriba en los cielos. Dice, no escatimando ser igual a Dios, desciende a la tierra. Es lo que tenemos que hacer cada uno, utilizar la inteligencia para transformar nuestra oscuridad aquí abajo. Las emociones, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí, la inteligencia, la luz del conocimiento que ha adquirido a través de la fusión entre padre y madre. Es una alegoría. ¿Por qué padre y madre? Porque padre y madre se juntan. Y cuando se juntan producen hijos, que es el conocimiento. Producen la luz. Entonces, esa luz desciende desde los cielos. Significa que lo mismo que dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa negarse a sí mismo? No, estando en el lugar más sublime, el más divino, no escatimando ser igual a Dios, desciende, se niega a sí mismo y desciende a la tierra. No está hablando de esta tierra, está hablando de esta tierra. Que en cada uno de nosotros tenemos que hacer efectivo ese sacrificio del Creador. Ahora,
Si es que vamos un poquito hilando, un poquito más fino, ¿cuál es la sangre? La sangre del sacrificio. La sangre del sacrificio es esta sangre llamada sabiduría. Esta sabiduría, ¿en dónde se derrama? en la tierra. Cuando murió en la cruz del Calvario, de acuerdo al texto, muere en la cruz del Calvario y esta sabiduría se derrama ¿en dónde? En la tierra. En la tierra, otra vez. Esta sabiduría o esta sangre viene a derramarse aquí en la tierra. Es decir, con la luz del Creador atraemos la sabiduría. Y atraemos también la inteligencia en el aceite, en el símbolo el aceite que quemamos cuando prendemos una velita, por ejemplo, en el altar, que hacen en los templos, van a prender una velita. ¿Por qué se prenden velas? Porque hay que quemar el aceite. El aceite es ese sufrimiento interno nuestro, eso que se extrae del fruto de un árbol, de nuestro árbol, para que mi alma arda produciendo luz. El sufrimiento nuestro tiene que servir para producir luz. Entonces, bajan la sangre, baja el aceite, ¿sí? Para transformar nuestra tierra, nuestra interioridad, aquí ayudados por la luz. Entonces, todas las famosas historias relatadas en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento deben ser interpretadas a la luz de la espiritualidad. Es decir, si creemos que es que Diosito quiso bajar de los cielos, ¿cuáles cielos primero? Bajar de los cielos, de las facultades intelectuales. No hay ningunos cielos arriba de las nubes. Bajar de allá, porque de paso, si nos damos cuenta, la tierra es redonda. Lo que están acá arriba, estas nubes que están acá arriba mío, están abajo en el otro lado del mundo. Entonces, en esos términos no hay ni arriba ni abajo porque todo se confunde. Pero sí aquí, en la espiritualidad de nuestra interioridad están los cielos de arriba. ¿Y por qué están arriba? Porque deben controlar todo lo que está abajo. Con inteligencia, con sabiduría, tenemos que aprender a dominar nuestras emociones, nuestra tierra, y en ese momento, cuando hayamos comenzado a dominar con inteligencia nuestra tierra, estamos gobernándonos a nosotros mismos, entonces nos convertimos en verdaderos reyes. Los sacerdotes son los que hacen esta sangre del sacrificio, que bajan de aquí el aceite y todo eso comienzan a ordenarnos, a enseñarnos las estructuras. Y el rey es el que ya gobierna. Cuando un ser humano se gobierna a sí mismo, ese es un verdadero rey. ¿Sí? El que se gobierna a sí mismo, ese es un verdadero rey. No significa un tipo que ha ganado unas elecciones, porque los presidentes de ahora son reyes por determinado tiempo, elegidos para ser reyes por 4 años o 5 años. Y gobiernan sobre un territorio, supuestamente sobre un montón de personas. Pero esos reyes son títeres. Los verdaderos reyes somos o debemos ser cada uno de nosotros cuando hemos aprendido a gobernarnos a nosotros mismos. Ahora, esto es una forma de interpretar el verso que dice: no te hagas imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. Cuando revisamos las escrituras, tenemos que tener presentes estos principios de que todas las cosas que relata la Biblia son espirituales. Y por lo tanto,
no tenemos que dar ni siquiera cabida a los famosos profetas. A esos profetas que más bien deberían llamarse adivinos, que dicen que la Biblia dice tal cosa y que va a ocurrir en el año tal, tal y tal cosa. Cosas que han venido pronosticando desde hace mucho tiempo, que van a ocurrir y que a la final no ocurrieron y tuvieron que modificar sus profecías, reajustar sus profecías y decir que sí, ya se va a cumplir, ya se están cumpliendo los tiempos. Pero no se trata de eso, la Biblia no se la analiza con esas estructuras temporales nuestras. Las estructuras temporales, cuando hablamos de días, ¿cuáles son los días? Otra vez, cuando estábamos hablando, vamos a terminar este esquema que le he dejado medio inconcluso. Cuando hablamos de días, cuando hablamos, esta parte era, esta es la esfera de la inteligencia, ¿no? Y ahora vamos a mirar la de los días de la creación. ¿En cuántos días hizo Dios los cielos y la tierra? 6 días. Y el séptimo. Ahora, contemos cuántas esferas de estas hay aquí en la tierra. ¿Sí? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A estos de aquí, a estas esferas emocionales, se les conoce como los días de la creación. ¿Sí? Estos de aquí, cada uno de estos son los días de la creación. ¿Sí? A estos días de la creación, cuando los patriarcas murieron, ¿qué dice la Biblia? Murieron Lleno de días. llenos de días. Cuando la Biblia habla de días, el día es sinónimo de luz y la noche sinónimo de oscuridad. ¿Sí? El día sinónimo de luz, ¿qué significa? Sinónimo de conocimiento. La luz es conocimiento. Porque con la luz vemos el mundo, estamos mirando las plantas, podemos estudiar, etcétera. Y en la noche, ¿qué pasa? Ya no hay cómo. Hay tanta oscuridad que no puedo ni siquiera caminar. La oscuridad es sinónimo de la ignorancia. Por lo tanto, si la oscuridad es sinónimo de ignorancia, la luz o el día es sinónimo de conocimiento. Y cuando dice murieron llenos de días, significa que murieron llenos del conocimiento que alumbró su propia interioridad. Bien, hasta aquí preguntas. Interesante, ¿no? A ver, ¿qué? Precisamente. ¿Y por qué anciano? Porque tiene mucho conocimiento. Porque anciano significa que ha vivido muchos años, mucho tiempo, ¿no? Y por eso se le va acumulando la sabiduría, el conocimiento. Por eso se llama anciano de días. Y el anciano de días es el símbolo del Tiempo que ha pasado. completa, del alma completa y de la sabiduría completa que es el creador. Bien, a ver, ¿alguien que quería hacer una pregunta? Yo quería hacer. Uno es de Sitrei, Torah y Bufé, pero Matán no. Bueno, puedo estar equivocado en los términos, es Sitrei Torah y Matan Torah, como es Sitrei Torah y Gufei Torah. Sí. Bueno, puedo estar equivocado en los términos, tengo que rectificarlo porque no les he visto desde hace tiempo, ¿no? Ya. Por eso, o sea, me hubieran ayudado en ese momento, estaba mejor. No me acordaba la otra. Una pregunta, ¿sí me escuchan? Hola, sí. Que tú mencionaste que Adán ya celebraba el Shabbat. ¿Ya celebraban desde ese tiempo el Shabbat? ¿O él fue la primera persona que celebraba Shabbat? Porque estaba recién hecho, ¿no? Bueno, yo no mencioné nada de eso. Yo no había dicho que Adán celebró el primer Shabbat. Ah.
la Biblia cuando habla de la creación, nuevamente, debemos interpretarla de esta forma. Cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, debemos decir no en forma temporal, sino en una forma progresiva. El creador es creador desde el inicio hasta el fin, o es creador siempre. Por lo tanto, debemos decir, desde el principio, el creador, Dios, crea los cielos y la tierra. ¿En cuántos días hizo Dios los cielos y la tierra? No está hablando de días de 24 horas, no está hablando de temporalidad, no está hablando de los días en los que nosotros trabajamos. Como vimos hace un momento, los días son estas facultades emocionales redimidas, que son 7 grandes grupos. Otra vez regresamos aquí. ¿Sí? Los días de la creación, que son los días en que estamos siendo creados. Eso es la interpretación que tenemos que dar. Recuerde que es así. ¿Sí? Los días en que estamos siendo creados son estos. ¿Qué significa que estamos siendo creados? No estamos terminados, no hemos sido creados todavía. Estamos en proceso de creación. Y por ello somos socios de la creación con el creador. Y por eso es que dice el verso, hagamos al hombre. ¿Por qué? Porque nos está llamando a nosotros también a que concluyamos con él nuestra propia creación. Es decir, el creador es él, pero nos está dando la facultad de que nosotros también le ayudemos en la creación, porque si no, ¿qué hacemos? No hacemos nada. También No estamos haciendo nada. somos, Entonces, cuando dice que el séptimo día descansó, no es que descansó, sino el séptimo día está perfeccionándonos. En el séptimo día es el centro de esta creación que significa Tiferet, que es belleza. Es decir, el perfeccionamiento es darnos el toque de belleza a cada uno de nosotros. Y cuando dice sábado, No dice sábado, dice Shabbat. Shabbat es perfección. a Shabbat, descanso. No dice descanso. Está traducido como descanso. Y esa es la literalidad. Pero el Shabbat es que descansó. perfección. ¿Ah? ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? O sea que el Shabbat es perfección, Así es. no es descanso. En la literalidad, la religiosidad es descansar. Por eso es que salió en la iglesia del séptimo día. No, por eso, por la religiosidad. La religiosidad ha hecho todas las religiones que conocemos. Bien, ¿alguna otra pregunta? A ver, cuando dice que en 6 días, como dice que no está hablando de 24 horas, está hablando de luz, ¿no es cierto? De conocimiento. Sería con el conocimiento, a ver, con sabiduría y entendimiento, creó. Así es. Así, así, ¿no? Así es. Con sabiduría y con entendimiento. Eso está escrito en los proverbios. Primero veamos esta parte que habla en el séptimo, ¿no? Vamos a buscar aquí el séptimo día y luego vamos a esta parte. Séptimo. Aquí está, en el séptimo día, bueno, perdón, en el sábado, vamos a ver si está sábado. Vamos a poner con otra. Ahí. Entonces aquí veamos el séptimo. ¿Qué palabra utiliza, no? El séptimo día descansó, perdón, aquí está
El día séptimo, Shevini, pero en realidad, veamos, un poquito más adelante. Está bien el séptimo, pero cuando aparece el sábado, vamos a buscar aquí. Vamos a ver si aparece el sábado. Descifrar lo que dice Aquí está, ¿no? En Éxodo 16:23 dice el sábado. Mañana es el santo sábado, aparece ahí, dice Shabbat. El Shabbat, ¿qué significa Shabbat? Dice descanso, día de reposo, semana, reposo. Vamos a ponerle este más abajito, ¿sí? Para ver aquí. Y significa que, a ver, veamos un poquito, ahí, el Shabbat, ahí viene la interpretación, ¿no? A ver, ahí, Shabbat. Dice reposar, la literalidad. Acabar, callar, hacer cesar, consumir, dejar, descansar, destruir, exterminar, faltar, fin, guardar el día de reposo para poner quieto, quitar, reposar, reposo. ¿Qué significa? Entre esos dice acabar. ¿Y qué significa acabar? Perfeccionar. ¿Sí? Se terminó con perfección. Así es. No es que se terminó, se está terminando. Otra vez, en la escritura tenemos que aprender a destruir el tiempo. Perdón, ¿hay alguien que quiere hacer una pregunta? ¿Alguien más? Sí, yo quería saber en qué día de la semana cayó en pecado Adán y Eva cuando comieron la manzana, En literalmente el sexto hablando. día. Oh, en el sexto. En el sexto día, después de la creación, aún no llegaba Shabbat. Dicen que los sabios que faltaban 6 horas para Shabbat. Pero, otra vez, eso es la literalidad. Pero en la interpretación significa que en los 6 días de la creación nosotros decidimos volver al inicio, volver a la oscuridad y comenzar otra vez, es decir, es la alegoría de este aspecto cíclico de que tenemos que volver al principio para redimir todos nuestros aspectos emocionales. Es decir, al inicio estaba la tierra desordenada y vacía, que significa las 6 grandes grupos emocionales nuestros están en oscuridad. Y tenemos que cada ciclo irlos transformando, llevándolos a la luz. Ahora, veamos esta parte que decíamos, que con sabiduría creó Dios los cielos y la tierra. Entonces vamos a buscar aquí en donde dice con sabiduría. Vamos a poner, esto está en Proverbios, ¿no? En el libro de Proverbios, sabiduría. Sí, vamos a ir buscando el libro de Proverbios para confirmar que dice precisamente que con sabiduría, Salmos, y luego por aquí en Proverbios, ¿sí? Veamos, está en el 3, creo. Aquí está, 3:19. Sí, dice, con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos. ¿Cuál es la sabiduría? Veamos. Con Jochma fundó la tierra, que es Eretz, ¿sí? Y afirmó los Shamaim con inteligencia, que es, en este caso está aquí puesto Tabún, pero es equivalente a Binah, con inteligencia. ¿Sí? Entonces estos son los principios
los principios con los que el Creador creó. Decimos, por ejemplo, está escrito que hechura suya somos, obra de sus manos. ¿Cuáles son las manos del Creador? ¿El Creador tiene manos? Tiene sabiduría e inteligencia. Es decir, el Creador no tiene forma. Por lo tanto, tenemos que desechar completamente la idolatría. La idolatría es la distorsión de la espiritualidad. ¿Qué significa la distorsión? Que estamos haciendo imagen. Hacemos imagen de las cosas que son espirituales. ¿Alguna otra pregunta? Ya me quedé en oscuras. Peor. Está peor. Es decir, sí, tenemos que, es bueno esto porque comenzamos a analizar las cosas que hemos aprendido, lo que nos han metido por miles de años, en realidad. Y lo que se De lee. que decimos, el Padre está en los cielos. ¿En dónde están los cielos? Arriba. Y el Hijo vino aquí a este mundo, vino a la tierra, pero en realidad es, el Padre está aquí en los cielos, la sabiduría está en los cielos. ¿Por qué son los cielos? Porque es de muchos. La sabiduría global de todo el alma humana. ¿Ah? Y la tierra es mi tierra. ¿Ah? Entonces ahí comenzamos a entender la escritura de una versión completamente distinta y que inclusive tiene que ser estudiada con niveles científicos. Que tiene que ser equiparable con cualquier ciencia. Muy bien, entonces vamos a dar por terminada esta grabación por ahora y será en unas